Hay momentos en los que sientes que algo en el mundo no está bien. Hoy, los telosianos revelan una verdad que ha permanecido oculta para la humanidad. Los saludamos, queridos hijos de la tierra. Siempre nos alegra poder ofrecerles mensajes de ayuda, apoyo y consuelo. Sí, en verdad necesitan consuelo en este momento, más de lo que quizá ustedes mismos alcanzan a percibir en medio de los acontecimientos que los rodean. Su país, su planeta, se encuentra en profunda agitación. Todo tipo de acontecimientos perturbadores se están desarrollando en su mundo. Percibimos en cada uno de ustedes una sensación de estar cansados, como suelen decir, de toda esta violencia, de todas estas mentiras, de toda esta manipulación que parece repetirse sin descanso. Porque, sí, y hablaremos de Francia, ya que nuestro canal es francés, cada ser humano está harto de todos estos esquemas que se despliegan día tras día, cada vez con mayor intensidad en su país. Y en muchas otras regiones de la Tierra. Actualmente están viviendo el gran trastorno, como lo llaman, es decir, la gran transición entre lo viejo y lo nuevo, entre las estructuras que se disuelven y las que comienzan a nacer. Ya les hemos hablado de esto, y como pueden observar, algunos humanos están perdiendo la claridad interior, a medida que las energías celestiales se vuelven cada vez más poderosas e intensas. Es cierto que los seres humanos en la Tierra necesitan cultivar suficiente amor en su interior, hacia sí mismos y hacia la vida, para poder afrontar estos movimientos violentos sin perder el centro de su ser. Pero también les diremos esto, que nadie en sus medios de comunicación les revelará. Hace algunos años terrestres atravesaron esa pand, que los confinó durante muchos meses y que también tuvo un efecto secundario perverso. Recibir en sus cuerpos, quienes así lo aceptaron, sustancias introducidas que se les dijo estaban destinadas a su sanación y protección. En el clima de miedo que se generó, muchas personas recibieron intervenciones en sus cuerpos, presentadas como necesarias para su bienestar. Sin embargo, estas contenían elementos sutiles que, con el tiempo, pueden influir en la claridad mental y perturbar el equilibrio interior. Por eso están presenciando toda esta violencia, especialmente en los jóvenes que ya no saben dónde se encuentran en sus vidas ni qué dirección tomar. Esto llevará a que muchos de ellos partan de este plano de distintas maneras, pues su desorientación interior se vuelve demasiado pesada para sostenerla. Como pueden ver, queridos hijos de la Tierra, lo que ocurrió durante esa pand también es un factor significativo en toda esta violencia en su país y, por supuesto, en otros países del mundo. Entonces, ¿qué se puede hacer ante esto? Podrían preguntarse con inquietud o desesperanza. Les diremos lo siguiente. Estas perturbaciones continuarán durante algunos meses más, pues la ola aún no ha terminado de expresarse, pero un acontecimiento hará que las cosas comiencen a calmarse gradualmente en el transcurso del próximo año aproximadamente. No decimos que todo se detendrá por completo, que todo cesará de un día para otro, pero estos eventos violentos disminuirán y perderán fuerza. Poco a poco recuperarán una sensación de calma, podrán respirar nuevamente con mayor amplitud y finalmente ver con mayor claridad en esta situación inquietante que actualmente están atravesando. Es importante comprender que todo esto necesita manifestarse para que, posteriormente, solo permanezcan energías de paz, equilibrio y serenidad en la conciencia humana. Nada puede vivirse de otra manera, es decir, en paz y calma duraderas, si esta ola violenta no se expresa y se libera.
La transición entre lo viejo y lo nuevo requiere este estado de transformación y purificación colectiva. Ustedes dirán, pero ya estamos cansados de esta violencia, de estas mentiras, de estas manipulaciones, queremos paz y verdad. Lo sabemos profundamente, y les decimos que el camino hacia la nueva tierra se está abriendo ante ustedes, paso a paso, aun cuando no siempre puedan verlo con sus ojos humanos. Pero solo se realizará plenamente cuando todo el sufrimiento en la humanidad, en cualquiera de sus formas, haya sido completamente liberado y transmutado. Queridos hijos de la tierra, una vez más les pedimos que tengan fe en la vida, que tengan fe en nuestro amor constante, pues desde donde estamos velamos por ustedes con atención y ternura. No están solos en este proceso. Permanezcan en paz y recuerden que la calma regresará. Con amor y luz, somos los telosianos. Y si este mensaje resonó contigo, te invito a dejar un me gusta, a escribir en los comentarios algo que sea de fe y esperanza, y suscribirte al canal. Saludos, amadísimos. Somos el Consejo Pleyadiano. Deseamos conectarnos con ustedes hoy para recordarles que no llegaron a esta línea temporal actual por accidente. Su presencia en este tiempo de la Tierra forma parte de una elección consciente del alma. La conciencia oscura reptil que ahora está siendo revelada ante ustedes es una distorsión muy antigua, arraigada en la dominación, el secreto y el miedo. Esta energía está saliendo a la superficie porque está perdiendo su autoridad energética. Lo que alguna vez gobernó mediante la intimidación, la codicia y la separación, ya no puede sostenerse frente a los corazones y mentes despiertos de cada uno de ustedes. Este es el momento de encarnar plenamente, es decir, de vivir y expresar su soberanía. Estos son los instantes que fueron elegidos para que ustedes los abracen mediante sus capacidades de alquimia energética. Amados, les pedimos que comprendan claramente esta transmisión. La llamada agenda negativa se alimenta del caos, la división y la reactividad emocional colectiva. Sin embargo, se debilita cuando se enfrenta a la claridad, la disciplina interior y la alineación firme del ser. Ustedes no están aquí para los conflictos con las sombras. Están aquí para superarlas en frecuencia, estabilidad y conciencia. Un verdadero alquimista de la luz no arremete de forma descontrolada contra las fuerzas oscuras. Un verdadero alquimista de la luz estabiliza su sistema nervioso, aquieta su campo emocional y domina sus pensamientos para no ser manipulado ni secuestrado psicológicamente. Cada vez que se niegan a dar su atención a las narrativas basadas en el miedo, cada vez que cuestionan las tácticas de manipulación, cuando expresan su verdad sin agresión y con claridad, cada vez que protegen su campo energético, eligiendo el coraje en lugar de la comodidad, desmantelan antiguas redes de control energético que han operado durante eras. La oscuridad que está siendo revelada en su planeta es solo el comienzo de una exposición mayor. Ha sido gobernada a través de jerarquías basadas en el miedo, para cosechar energía de la fuente desde la humanidad. Pero ustedes, amados, portan la plantilla de las armonías divinas, un verdadero núcleo de poder que guía mediante la coherencia entre el corazón y la mente, la transparencia y la fortaleza consciente. Esta coherencia es una frecuencia que las estructuras distorsionadas no pueden sostener ni replicar. Nosotros, el Consejo Pleyadiano, deseamos recordarles que ustedes portan códigos que no pueden ser anulados ni sobrescritos.
la luz que sostienen no puede ser infiltrada. Están resguardados por frecuencias que las distorsiones no pueden penetrar cuando permanecen alineados con su verdad interior. Esta no es una confrontación física ni una lucha externa. Es una transformación de conciencia. Es una transformación de conciencia, y la conciencia humana ya se ha expandido más allá de lo que las antiguas estructuras esperaban. Les pedimos que utilicen este tiempo para afinar su discernimiento, enraizar su mente en claridad y anclar su corazón en calma y presencia. El antiguo paradigma se está derrumbando, no solo por lo que está siendo revelado externamente, sino porque ustedes recordaron quiénes son en esencia. A medida que avanzan hacia su luz y hacia la plenitud de su propia soberanía personal, avanzan sin miedo ante las distorsiones que se desmoronan a su alrededor. Ustedes son creadores de nuevos caminos, nuevas formas de vivir y relacionarse que demuestran equilibrio, cooperación y unidad al vasto colectivo humano. Cada paso consciente que dan abre rutas para muchos otros. Nosotros, el Consejo Pleyadiano, los alentamos a avanzar con serenidad y determinación, y a co-crear juntos la era de armonía y conciencia expandida en la Tierra. Enviamos a ustedes, a su mundo y a todos sus habitantes nuestro amor, guía y asistencia incondicionales. Permanezcan firmes en su luz, y en la certeza de que su presencia aquí es necesaria y valiosa. Nosotros, el Consejo Pleyadiano, agradecemos profundamente esta oportunidad de conectarnos con todos ustedes. Reflexión. Y quizá, mientras escuchabas este mensaje, algo en tu interior reconocía una verdad silenciosa, que más allá del ruido del mundo, hay procesos más profundos desarrollándose en la conciencia humana. Vivimos tiempos intensos, a veces confusos, a veces inquietantes. Pero también son tiempos en los que muchas estructuras ocultas salen a la superficie para ser vistas, comprendidas y finalmente transformadas. Tal vez no podamos comprenderlo todo con la mente, pero sí podemos elegir cómo nos posicionamos interiormente frente a lo que ocurre. Podemos elegir no alimentar el miedo. Podemos elegir no perder la calma. Podemos elegir sostener claridad en medio del cambio. Y cada vez que lo hacemos, contribuimos a que la humanidad avance hacia un estado de mayor conciencia y equilibrio. Quizá el verdadero mensaje sea este: que incluso en medio de la agitación, la paz sigue siendo posible dentro de nosotros. Respira. Vuelve a tu centro. Y recuerda que la calma también es una forma de luz en el mundo.